Hola a todos, yo soy Hernán y este es el primero de una serie de tutoriales que enseñan a amar a Marta sin perder toda voluntad de vida en el camino. Primero que nada quiero avisarles que amar a Marta no es para cualquiera. 5 años estuve con ella, sé por qué lo digo. Amar a Marta se puede sentir como pilotear un Boeing 747 sin ser piloto ni haber leído el manual. Es como conseguir barato un pasaje a Europa, pero porque vos vas a tener que pilotear el avión. Bien, comencemos. Lo primero que hay que saber es que aunque a Marta le gusta confesar que en su adolescencia tuvo sueños eróticos con Madonna, lo cierto es que para amar a Marta es necesario ser hombre, heterosexual, con completa funcionalidad de sus capacidades reproductivas, no metrosexual, mayor de 34 años, menor de 45, excepto que seas Richard Gere, Ricardo Darín o su docente de semiótica en segundo año, que da la casualidad también se llama Ricardo. Antes de hablar de cómo abordar a Marta, es necesario que conozcamos su composición. Familia. Marta tiene 5 hermanos mayores, todos varones. De sus amigas mujeres solamente el 40% son verdaderamente amigas, el 60% restante son amigas a las que en el fondo detesta, pero jamás lo admitiría. Para que Marta salga a hacer ejercicio tienen que darse una serie de circunstancias imprescindibles. No tiene que estar menstruando, no tienen que ser los 4 días previos a la menstruación y tiene que haber dormido 8 horas de corrido. Tiene que tener la agenda despejada después de las 5 de la tarde y tiene que haber una temperatura de entre 18 y 27 grados. A Marta le gusta pensar que el ejercicio es una parte importante de su vida. Marta trabaja como recepcionista en un estudio de abogados, pero es dramaturga. Si no sabes lo que es la dramaturgia, googlealo, pero no lo admitas. Nunca. Este es un aspecto muy importante en la vida de Marta. Marta tuvo un tío payaso que la hizo reír desde que nació hasta los 12 años, cuando él murió. Esto generó 4 cosas. 1. No puede ver un payaso ni una mujer demasiado maquillada porque llora incontrolablemente. 2. Le hace la cruz a cualquier persona que use la palabra payaso como insulto. 3. Inconscientemente cree que todos los hombres la tienen que hacer reír. Recomiendo bajarse una aplicación de chistes online para emergencias. 4. Cualquier enojo se le pasa si uno la hace reír. Igual ojo con confiarse demasiado en el punto 4. Bueno, hasta acá el primer tutorial sobre cómo amar a Marta. Tenemos por delante varios tutoriales más, como por ejemplo Marta y los mensajes de texto, principales fallas y cuándo mandarlos. O Marta y cómo evitar que te deje en medio de la ruta, camino a la costa. Marta, te dije que de vos se podía hacer un tutorial.